Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida otra vez al podcast de Mike Egea. Hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento de fuerza en adolescentes, la importancia que tiene y los mitos que podemos tener sobre ello. Para ello tenemos hoy a Jorge. Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Jorge es, además de un amigo de hace mucho tiempo, compañero de trabajo, fuimos entrenadores personales juntos, trabajando juntos. Ahora mismo es profesor, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, actualmente haciendo el doctorado también y dando clases, si no me equivoco, en Aspontes, en el Colegio de Aspontes. Correcto. Así que veis que es una persona que tiene pues bastante bagaje sobre el tema de entrenamiento. Ahora me has enfocado a adolescentes de la ESO, bachiller y FP. Correcto. Y bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien. Antes de nada, pues agradecerte que cuentes conmigo, lo que acabas de decir. Amigos, compañeros de trabajo, compañeros de profesión, o sea, para mí es un placer estar aquí hoy y poder hablar entre los dos de esta temática tan interesante. Que bueno, el placer es mío y gracias a ti por venir y por prestarte. Pues cuéntame, Jorge, porque al final, claro, yo sí que, pues sé lo que es entrenamiento personal. Tuve una pequeña experiencia de cómo son unas clases de docencia, porque, hice el máster, hice las prácticas, pero me pilló COVID y hice una semana y ya está. Entonces, de la poca experiencia que podía tener, pues al final fue pues mucho menos. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo es la figura del profesor? ¿Cómo la ves a día de hoy? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué cambios sentiste? A ver, yo creo que comparándolo con otras materias a nivel académico en el instituto, es una materia que en los últimos 20 años, 15 años cambió sustancialmente. Quiero decir, la asignatura de educación física que tuvimos tú y yo difiere mucho en lo que se hace actualmente, o por lo menos lo que solemos hacer los profesores más jóvenes, ¿no?, dentro del cuerpo. ¿Por qué? Pues antes muy habitualmente se trabajaba pensando única y exclusivamente en el apartado de condición física. Es decir, saltas 2 metros, tienes un 8. Das tantas vueltas en tanto tiempo, tienes tal nota. ¿Vale? El propio currículum y la propia legislación contemplaba eso y estaba planteado así. Actualmente se le dio la vuelta por completo. O sea, sí que se trabaja condición física, pero más con una perspectiva de salud. ¿Vale? Entonces, a mí esto me parece muy interesante, porque me parece muy injusto el hecho de que si tú mides 1,80 m vas a saltar más que un niño que mide 1,60 m, ¿vale? Porque mereces más nota. Es un poco injusto, ¿no? Sí. Entonces, ahora mismo se va más hacia la vertiente de salud para que ellos mismos, pues mira, uno de los objetivos que tienen al terminar la ESO es que ellos mismos diseñen una rutina de entrenamiento. Qué importante me parece eso, aprender a hacer cosas. Claro, es súper interesante porque así lo que haces es fomentas que cuando ellos empiezan a entrenar si deciden entrenar ya es, para mí, la mayor victoria. Sí. O sea, me da igual la nota que lleven. Si ellos no entrenaban y terminan el curso y se apuntaron al gimnasio, para mí es una victoria, ¿no? Sin duda. Entonces, que ellos vayan a un gimnasio y con encima vayan con su rutina de entrenamiento a hacer algo que está supervisado por un profesional y que va a ir acorde al objetivo que ellos quieren buscar, pues perfecto. Es que es una maravilla. Fíjate, yo creo que la diferencia es lo que dices tú, que antes era quizás, se llama más el profe de gimnasia, seguro que alguna vez te lo han llamado otra vez. Tal cual. Así que, por favor, eso creo que hay que hacer un llamamiento público. Sí, por favor, no profe de gimnasia. O sea, gimnasia es una parte muy pequeña dentro de los deportes que se pueden trabajar en educación física, ¿vale? Que es totalmente distinto. Sí. Pero al final es normal, pues al final se entiende que, se pueda confundir, pero es importante saber esto, porque al final es una diferencia muy grande de lo que tú haces a día de hoy, lo que hacéis los docentes a día de hoy, a lo que se hacía antes, que era más el deporte y más lo que dices tú, medir, oye, pues si mides 1,80 y saltas 2 metros, tienes un 10, y si mides 1,50 tienes que saltar 2 metros igual. Eso quizás en unas pruebas de rendimiento para algún acceso, algún deporte específico, tiene todo el sentido del mundo. Correcto. Pero para que los niños aprendan, sepan lo que es quizás entrenar, mejorar, porque entiendo que igual al principio de bloque hacéis unos test, quizás así una evaluación inicial y luego, hay una evolución. Sí, correcto. Y creo que es mucho más importante este trabajo que haces de, hay un test, hay un entrenamiento y hay una evolución. Claro. No, y de hecho, con esto no quiero que se me confunda el tema. O sea, no estoy diciendo que no a los test, ojo, o no a las pruebas de condición física. Claro, hay que medir, hay que evaluar. Evidentemente, es una metodología muy interesante para saber cómo estás a nivel de condición física. Sí, sí. ¿Qué pasa? Lo que no me parece tan interesante es evaluar en base a resultados de test de condición física.
Eso es lo que me parece más tal. Sin duda. De todas maneras, la pelea esta de profesor de educación física, profesor de gimnasia, tal, no es únicamente a nivel de familias, alumnos, sino con propios compañeros. O sea, año tras año es la pelea constante de las evaluaciones de suspendió gimnasia. Y dije yo, sí, suspendió educación física, sí. Pero ¿y por qué suspendió? Dije yo, hombre, no entregó esto, su participación en el aula fue horrible, su comportamiento no está siendo el adecuado y aún encima no se comporta bien con sus compañeros. O sea, desde la asignatura de educación física es en las pocas materias en las que se puede trabajar a nivel práctico el trabajo en equipo. Es decir, a mí me toca contigo en el equipo, ¿no? Pero nos llevamos fatal. Me da igual. Pasado mañana llegas a un trabajo, empiezas a trabajar con una persona que no conoces de nada, y al final tienes que adaptarte con él y tienes que trabajar en equipo. Vale, pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que me parecen súper interesantes y que tradicionalmente no se le dan importancia. Entonces, no sé, es una pelea constante desde otras disciplinas y desde otras materias el desprestigiar una asignatura como la educación física. Cuando creo que es lo básico. Quiero decir, dentro de 15 años, estoy seguro que si te pregunto ahora mismo si sabes hacer una raíz cuadrada de forma manual, o sea, el 80% de la gente no sabe hacerlo. No sé ni dibujarla. Claro, exactamente. O sea, ¿y tiene mucha importancia para nosotros en nuestra vida cotidiana? Ninguno. No. Pero yo creo que no saberse mover de manera correcta, no tener unos niveles de condición física adecuados, es la consecuencia luego de aparición de muchas enfermedades crónicas que nos estamos viendo reflejadas ahora mismo. Sin duda. Eso se ve mucho en el centro, que personas que han entrenado, ya sea de jóvenes, que han sido deportistas pues, de rendimiento, que han practicado muchos años fútbol, luego pues llega el típico parón de trabajo mucho, tengo hijos, lo dejo un poquito, pasan como unos 10 años y retomo. Esas personas que han hecho ese parón mejoran rápido. La verdad que mejoran bastante, pero Una base, claro, tiene una base, tiene una memoria, pero el que nunca ha hecho nada suele llegar mal. No suele llegar bien, suele llegar con dolores, hernias o limitaciones articulares grandes que cuesta mucho corregirlas. Y además que eso, que al final es un aprendizaje que a veces nos cuesta entender, lo que el cuerpo también aprende a moverse, también se entrena, se enseña. Y eso no se valora. Y al final tu cuerpo es lo que te va a llevar de punto A a punto B. Claro. Tu cuerpo te hace falta para absolutamente todo y no se da la importancia que quizás debería. Además, moverte también estimula áreas del crecimiento cerebral y está demostrado que favorece el desarrollo también cognitivo de los niños y que niños que entrenan incluso tienen mejores notas. Sí, eso está probado científicamente. Hay mucha evidencia sobre eso. Sí. De hecho, la repercusión que tiene en su salud mental. Es decir, actualmente, de hecho, comentabas antes que estoy ahora mismo con mi tesis de doctorado, la estamos enfocando a eso, a el análisis de prevalencia, digamos, de problemas de salud mental en deportistas españoles. Ajá. Bueno, pues lo que se ve a nivel de evidencia en toda España, en deportistas y sobre todo en alumnos, es que la gente que entrena tiene mejor nivel de salud mental que la gente que no entrena. Cuando te encuentras alumnos, o sea, la práctica de actividad física durante, digamos, el desarrollo académico de los alumnos llega en primero de la ESO, aún practican, en segundo de la ESO, aún practican, tercero empieza a bajar, cuarto empieza a bajar, Y el motivo principal, ¿qué es? Tengo que estudiar, tengo que tal, es la adolescencia, está en una época también complicada a nivel de desarrollo cerebral, y eso se ve reflejado luego. O sea, por eso es tan importante que la educación física en el instituto, ¿cómo decirlo? Se lleva muchos años hablando del aumento de horas de educación física, ¿no? Es que me parece básico, porque es que hay gente que las 2 horas semanales de educación física son sus 2 únicas horas de movimiento semanal. Cuidado. Eso es una animalada. Es una animalada. En bachillerato aumentaron a 3 horas. Ah, muy bien, no lo sabía. Pero sin embargo, en segundo de bachiller no hay ninguna. En FPs, ni en FP básica, ni de grado medio, ni grado superior, hay nada relacionado con la educación física. Me dices que no es interesante en FPs, sea el grado que sea, educación postural durante tu jornada laboral. O sea, tú eres soldador, ¿cuántas bajas
diarias, o sea, mensuales o a lo largo del desempeño profesional, se provocan por una mala higiene postural. Así. Sin duda. Pero al final es una pelea. Todos es una pelea. Sí, pero yo creo que es una batalla que se va a acabar ganando, porque al final yo veo que cada vez más personas, sea de la edad que sea, de hecho, bueno, creo que hay muchos chavales jóvenes que yo creo que ahora que no entrenan raro, porque me parece que hay como muchos más chicos jóvenes que les gusta entrenar, que les gusta la fuerza. Quizás también las redes sociales han hecho mucho en esto. Y sí que veo que, bueno, parece que hay como una especie de ola de chicos jóvenes que entrenan más. Y antes tal vez era fútbol, baloncesto, rugby, algún deporte y ya. Y ahora es como, bueno, pues que hay muchas más opciones. Lo cual es muy interesante que los chavales hagan más cosas y empiecen a entrenar fuerza. Bueno, es que de hecho yo esto lo hablaba el otro día con mi codirector de tesis. Creo que tradicionalmente los gimnasios no aceptaban a menores de 18 años. No, yo quise entrenar y no me dejaban. Claro. Quise ir con 14, 15 años, quise ir y bueno, ya en casa, no, hombre, ¿cómo vas a ir? Te vas a hacer daño. En el gimnasio me decía, es que eres muy joven. Y no pude hasta que tuve 16 años ir al gimnasio. Claro, esa mentalidad cambió. Sí. Cambió. Sí que es cierto que a mí hay algo que me gusta mucho de eso y es que los chavales entrenan, ¿no? Sí. Pero hay algo que no me gusta y es que el objetivo principal de su entrenamiento es un objetivo estético. Sí. En muchos casos, en otros no, ¿eh? Pero siempre es por estar más fuerte, ¿sabes? Sí. Por un nivel estético, ¿no? Yo creo que también es la edad. Es la edad para eso. Evidentemente, porque quiero decir, yo entreno porque yo sé que si no entreno, me duele la espalda, me duele tal, me duele cual. Claro, ya estamos en otro abanico de edades. En ese momento a ellos no les duele nada. Entonces, ¿por qué entrenan? Pues o porque practico un deporte y quiero mejorar mi rendimiento, o porque quiero estar guapete. Sí. ¿Sabes? Sí. O guapeta. Sí, que ojo, yo creo que eso también está bien sin llevarlo al extremo, porque al final cuando llevas al extremo es cuando te empiezas a preocupar, a agobiar, a pasarlo mal y quizás ya el entrenamiento deja de hacer el efecto beneficioso que tiene, sino como que empieza a ser todo lo contrario, empiezan complejos, estrés, bueno. Pero sí que hay un punto importante de, oye, pues al final me encuentro bien conmigo mismo, claro, me veo mejor y oye, pues eso al final hace que tengas más seguridad en ti mismo y tampoco creo que sea malo en cierta medida. No, o sea, lo pongo malo porque yo creo que es el objetivo principal, que van a morir. Claro. El exceso. Que si no se me marca la tabletita en 3 semanas de entrenamiento, lo dejo. Sí, claro, ¿sabes? justo. Entonces, eso no funciona así. No. Claro. Entonces, eso es lo que no tal. De todas maneras, y unido a esto, el otro día, por ejemplo, tuve una tutoría con una madre, ¿no? Y me comentaba, bueno, que llevaba con mucho tiempo su hija con problemas de estrés, previos a los exámenes, ¿no? Dolores cervicales, dolores de espalda, tal. Entonces, me encantó la tutoría porque bueno, yo a la chavala le hice una rutina de liberación en la zona cervical, con masaje, ¿no? Con pelota de masaje y demás. Y la madre me dijo, mira, te tengo que agradecer muchísimo porque no te puedes imaginar lo guay que le viene esta recomendación, porque pensé que me ibas a decir que fuera al médico, ¿sabes? O que se tomara una pastilla, ¿sabes? Sí. Empezó a hacerlo, está mucho mejor y se acaba de apuntar a entrenar. Qué bien. Entonces, eso es espectacular. ¿Y por qué se apunta? Porque me duele. Si no me doliera, no me apuntaba. Exacto. ¿Sabes? Pero que la propia familia se apoye en la figura del profesor de educación física, que tradicionalmente era el zumbao que le mandaba a dar vueltas al campo hasta, ¿sabes? Hasta pasarlo mal, ¿sabes? Pues me mola, bueno, me mola. Hombre, claro, es que al final yo creo que es una satisfacción muy grande, igual que cuando entrenabas, seguro que tienes una satisfacción muy grande cuando pues ayudas a una persona a que le dejas el dolor de la espalda, el hombro, qué cosa, pues en este caso yo creo que es parecido. Ahí igual tienes ahí esas vivencias anteriores que te ayudan ahora pues, a aplicar quizás más rápido, de una forma más efectiva, claro, y ayudar a esta chica en este caso. Sí, porque además, a ver, tú y yo lo sabemos claramente porque al ser compañeros de trabajo nos pasó 1000 veces y a ti te sigue pasando ahora. Tú cuando una persona viene y lo que tú dices deja de tener una molestia o tal, es una conversación que tú tienes con él, ¿no? Y creas un vínculo con esa persona a la que estás entrenando. Pero es que en este caso es muy difícil que un adolescente de 13 años te diga, es que me encuentro mucho mejor. Sí que es cierto que
a medida que va subiendo en edades y se va más hacia bachiller y tal, pues es más fácil, ¿no? Pero que la propia familia apruebe y le dé importancia a eso, me parece súper, no sé, gratificante, ¿sabes? Y bueno, o sea, lo tenía un poco olvidado porque en el trabajo anterior yo no hablaba con familias. Claro. O sea, sí podemos hablar, no, si es una derivación de un fisioterapeuta, por ejemplo, que nos manda, oye, tengo este paciente que tiene estos problemas, viene a entrenar y luego hablas con su fisio otra vez, ¿no? Sí. Oye, pues mira, vamos muy bien, tal, no sé qué. Pero es como que el tema de hablar con familias lo tenía como, ¿sabes? Olvidado. Olvidado, sí. Sí. Y hablando de orígenes, ¿de dónde viene Jorge? Porque, claro, al final yo creo que cada uno tenemos pues, quizás un motivo para hacer lo que hacemos, ¿no? A veces es porque no sé muy bien por dónde tirar, me gusta el deporte, voy a estudiar INEF, tenías una pasión, tenías una inquietud. ¿Qué hizo? Porque también, aparte, te gusta la música, tú también eres músico. Correcto. Que eso también es una pasión, es algo que o te gusta o no te gusta. Mi familia es de músicos y yo no sé hacer nada. Sé escuchar la canción y ya está. Entonces, ¿en qué punto aparece esa pasión del deporte, del movimiento? A ver, yo creo que en cualquier hábito, sea cual sea, tiene una importancia muy grande tu círculo, digamos, el círculo que tienes a tu alrededor, ¿no? En mi caso, mi padre siempre hizo deporte. Siempre hizo bici de montaña, le gustaba correr. Por fin conseguimos que se apuntara a entrenar aquí, que eso es otra victoria muy grande. Entonces mi madre hizo natación, quiero decir, en mi círculo, todo mi círculo familiar hizo deporte, bueno, muy habitualmente. Entonces yo el primer deporte al que me apunto fue en el Ibáñez Martín a gimnasia artística. Estuve, bueno, miento, me apunté a fútbol sala y 2 años, 3 años después me apunté a gimnasia artística. Perdón, la gimnasia de verdad. La gimnasia de verdad. Es como que lo compaginé durante mucho tiempo hasta que llegó un momento en el que no me daban las horas para compaginar los dos deportes, ¿no? Entonces cometí un error muy grande que fue desapuntarme de gimnasia artística. Digo esto porque años después esto se repite con uno de mis ahijados, Antón, ¿sí? Que también practicaba fútbol y practicaba surf. Ajá. Y él tomó la decisión de elegir el surf. Y yo le di un abrazo, le di la enhorabuena y dije, no te puedes imaginar lo que me alegro, porque al final el fútbol lo seguimos practicando en parques, en donde sea, ¿sabes? Entonces fue una decisión que, ojo, yo me encantó seguir jugando a fútbol sala, jugué muchos años a fútbol sala, hice muchos amigos de fútbol sala y a día de hoy sigo teniendo contacto con ellos. Y no me arrepiento, pero es como que siempre tiramos hacia deportes un poquito más mayoritarios. Sí, ¿no? sin duda. Y nada, una vez que fue pues, pasando los años, en segundo de bachillerato, bueno, en primero de bachillerato coincido con un profesor de educación física aquí en Canido, en la filial, que se llama Freddy, que tengo claro que yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte gracias a él. Qué bueno, siempre hay una persona ahí, ¿verdad? Claro, cuando hablaba de los profes tradicionales de gimnasia, no me refería a él para nada, porque él ya, estamos hablando de 15 años atrás, ya era un profesor que era súper novedoso, con nuevas unidades, con cosas súper interesantes, y yo creo que fue eso lo que me motivó a ello. De hecho, él, junto con, bueno, yo tenía una compañera de aquella que se llama Marta, que tú la conoces también, ¿no? Sí. Él nos ayudó a preparar las pruebas físicas cuando estábamos en segundo de bachiller, en los recreos, en el pabellón. No tenía por qué hacerlo. No. Y nada, y allí nos fuimos a estudiar INEF. Y estando en INEF, me apunté a un equipo de tenis de mesa que estaba en el pabellón de enfrente de la facultad. Y eso, estuve federado 2 años a tenis de mesa, que eso también es herencia de mi padre, porque también jugó a tenis de mesa. ¿Ves? Es que sí. Hay una influencia muy grande con lo que hay en casa. Claro. Influye mucho, por eso padres, moveros, porque vuestros hijos os ven y al final pues sois una referencia. Sin duda alguna. De hecho, mira, lo hablábamos esta semana en una formación que estoy haciendo sobre adicciones por el tema del uso de las pantallas, de los móviles y sí, estamos todos demás. enganchados.
si ellos están enganchados, es en parte porque, lo concedemos en un momento sensible en el cual un niño con 8 años tiene un móvil en su poder, ¿vale? Pero es que da igual, es que llega el niño a casa y tú estás con el móvil. Sí. Entonces, ojo, porque, o sea, muy heavy, se dieron datos muy, muy, muy heavy. Y eso, evidentemente, las horas que estamos con las pantallas y con tal, las reducimos de movimiento. Sí. ¿Vale? Una realidad que hay ahora mismo es que tú te vas a cualquier parque y antes, o sea, la gente se peleaba por los sitios para jugar pachangas, para jugar a baloncesto, para jugar a fútbol. Y ahora están sentados en bancos con teléfonos. Con teléfonos. Entonces es muy, muy heavy. Entonces, es lo que tú dices, una derivación directa del entorno cercano Tal cual. de la persona en ese caso. Y sobre todo es muy importante que, aunque yo practico un deporte gracias a que mi padre, mi madre o mi tío lo practicara, es que se unan a ese círculo otros agentes, ¿no? Es decir, yo me apunto a gimnasia artística y coincido con un colega de clase. Pero es que somos muy amigos y eso hace que yo me adhiera a esa práctica. Sí. Pero es que pasado mañana me apunto a atletismo y coincido con un compañero de conservatorio. Otro círculo, ¿sabes? Y se van uniendo círculos y círculos y círculos. Y, de hecho, mi círculo de amigos siempre se mete conmigo porque me dice, es que conoces a todo, Ferrol. Es que te paras con todo el mundo. Y dije yo, es que hice muchas cosas. Lo que tú decías, música, un círculo. ¿Sabes? Fútbol sala, otro círculo. Entonces, eso a mí me parece muy interesante. Oye, qué bonita la historia. Es que a mí me encantan estas cosas porque al final, oye, pues es como que el origen del porqué y al final, pues oye, ves que hay puntos en común y nada, me parece muy bonito echar vista atrás porque te acuerdas de cosas que dices, guau, los recreos de practicando, bueno, al final esas cosas que tienes ahí en la cabeza que te quedan guardadas para siempre y yo creo que son recuerdos muy, 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 muy bonitos. Sí, porque además te hacen, lo que tú dices, recordar cosas que no piensas habitualmente. Quiero decir, no piensas en el motivo por el cual empezaste ¿sabes? Y ahora mismo es mi trabajo. Pues mira, y sin duda eres un gran profesional y se ve que aparte lo disfrutas. Y con todo esto que hablamos, creo que a día de hoy es más importante quizás que nunca el movimiento, entrenar, moverte, relacionarte con tu entorno, con todo. Por eso que hablamos también, porque pasamos mucho tiempo sentados, porque las pantallas nos lo permiten también. Y es una ventaja que hay enorme con lo que había hace unos años, pero también es un problema, es un arma de doble filo. Porque es verdad que cuando te das cuenta estás con el teléfono, estás enganchado, cuando te das cuenta pues al final estás cansado y a tu hijo lo quieres mucho pero se lo das porque quieres descansar. Es una realidad. Yo creo que estamos en un punto en el que todos tenemos que aprender que no es bueno, tenemos que intentar canalizarlo o focalizarlo de alguna forma porque esto es al final muy reciente. Entonces creo que está bien que se ponga esto sobre la mesa para que se tenga en cuenta, porque a veces es inconsciente totalmente, intentar tomar ciertas medidas para que eso al menos no vaya más y que se mejore. Y con esto quiero hacerte, 5 preguntas no, quiero hablar de 5 mitos que tengo hasta aquí escondido, bueno, escondido no estaba, si lo veis. Entonces, 5 mitos, según la inteligencia artificial, sobre el entrenamiento de fuerza y adolescentes. Tienes que ir adivinándolos. Yo te voy guiando, tú si quieres dispara y yo te voy diciendo frío o caliente. Antes dijiste ahí algunos que... Vale, yo creo que uno de ellos es que los adolescentes o que los niños y niñas pequeños no pueden hacer entrenamiento de fuerza porque aún no están desarrollados y no pueden cargar mucho peso y eso es perjudicial para ellos. La número 1, esa es indiscutible. Vale. El entrenamiento con pesas frena el crecimiento. Vale. De risa. Claro, de risa, mentira como un templo. Eso realmente, de hecho, está demostrado contra que entrenar fuerza estimula el crecimiento, hace que tengas huesos más fuertes, ligamentos más fuertes, está mejor. Ojo, todo en su medida, claro que sí. Claro, de hecho, es una de las recomendaciones luego, cuando o sea, estamos hablando en pequeños, pero cuando estamos hablando en gente mayor, con osteoporosis, con problemas de artritis, artrosis, trabajo de fuerza. La fuerza te va a acompañar siempre. Claro. Pues hay que tener amigos gorila, amigo gorila. Ya lo decía en Star Wars, que la fuerza te acompañe. La fuerza te acompañe. Sin duda. Punto número 2. Bueno, mito número 2. Puede ser, y vinculándolo así a nivel educativo, que es algo secundario, que siempre se toma como algo que, bueno, que
Sí, bueno, pero estudia, ¿sabes? Estudia y luego ya irás a entrenar. Sí, vamos a hacerlo por bueno, porque no necesitas planificación, esos entrenamientos. Entonces, realmente la planificación es algo pues, importante para poder mejorar y progresar. Entonces, vamos a darlo por bueno, porque realmente si no lo planificas es como que también lo dejas un poco de lado. Entonces, yo creo que ese sería el número 5. Y totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo en que no. Es que es algo que, a ver, lo hablamos, sé de que cada vez se le da más importancia a esto, pero hay mucha gente que no. Es que no me gusta. Es que no me gusta. Ya, bueno, pero hay que hacer cosas por otro tipo de motivos, ¿sabes? Claro. Te vas a sentir mejor. Exacto. Y si te sientes mejor, te va a gustar. Sí. Básicamente. Hay que hacerlo. Claro. Y punto. Bueno, no quiero comer. Bueno, Claro. tienes que comer. Claro. Es que no me gusta. Ya, pues comes. Claro. Tal cual. Al final, creo que es muy importante lo que decías antes de la adherencia, de cuando tienes amigos y tal, porque esto pues, hace que sea más fácil, pues quizás que te cueste menos y entrenar, que lo disfrutes, que mejores, que te encuentres bien y ya es cuando entonces te empieza a gustar. Correcto. Creo que tengo otro, pero a ver cómo... Claro, es que la IA es muy cabrona. La IA justo estos puntos están bien, pero hay algunos que son demasiado parecidos, por eso este lo hemos medio camuflado, lo hemos cambiado, porque no estaba yo ahí 100% de acuerdo en que fueran muy distintos unos de otros. Vale, puede ser que pueda entrenar sin ningún tipo de supervisión. O sea, todo el mundo sabe, ¿sabes? O sea, van a un gimnasio, hay máquinas, todo el mundo sabe sobre una máquina porque solo hay una forma de moverla. Quiero decir, puedes tener equivocaciones a nivel de seguridad, de cómo se pone el freno, tal y cual, pero es como que el papel del profesional del ejercicio físico aún no está muy consolidado como tal. O sea, voy al gimnasio y hago lo que quiero. No, ese no es. No está. Ese vale. no está. A ver, te doy una pista. Hablan que solo es importante una cosa y no tiene nada que ver con la fuerza. Diría que todo lo contrario. Que solo tienen que hacer una cosa. Que solo tiene que sudar. Sí. Solo tienen que hacer cardio, solo tienen que correr, tal, y ya está. Bueno, eso es uno de los grandes mitos. Quiero decir, y eso creo que en tu caso, que eres el top one de la fuerza, bueno. siempre te encantó. Quiero decir, es una cosa que siempre defendiste en tus entrenamientos. Hay un cambio muy grande también de los últimos años ahora, en el cual antes se pensaba que para bajar de peso, única y exclusivamente, había que correr, hacer bici, o sea, cardio. Y es erróneo. Es erróneo. Al final de hecho, eso hace que cada vez sea más difícil bajar peso, porque cada vez que haces cardio, pues al final aumentas la tolerancia, tu cuerpo es más eficiente, gasta menos calorías y además, si no entrenas fuerza, vas a perder masa muscular. Entonces vas a cada vez a consumir menos calorías, vas a ser más eficiente, entonces sí que es verdad que vas a perder peso, pero vas a perder mucha masa muscular. Claro, y no solo eso, sino que a nivel articular tus articulaciones no tienen el sustento adecuado para hacer determinadas actividades. Claro, exacto. Ojo también con el tema de las medias maratones y todo esto sin tener previamente un buen trabajo de fuerza hecho. Lesiones de rodilla, lesiones de cadera, el impacto repetitivo sobre las articulaciones. O sea, a mí me parece, yo soy muy pro metabólico, ¿vale? Pero sí que es cierto con un sustento de fuerza alrededor. Pero es un tema psicológico. Es un tema que me da ese... Claro, yo siempre hice deportes de corte muy de potencia, muy explosivos. Sí. Claro. Entonces es como que ese metabólico me aporta esa chispa final, ¿sabes? Pero eso no se puede hacer sin un sustento y sin una base construida a través del trabajo de fuerza. Exacto. Sin duda, si tuviera que ordenar las capacidades físicas, la top 1 sería fuerza. De hecho, hay una definición que creo que es la única que me sé de memoria de INEF, y por algo será, que es: la fuerza es la única capacidad básica a través de la cual se pueden manifestar los demás. Correcto. Y se me quedó grabado y hasta el día de hoy pues lo llevo como señal y creo que es así y cada vez se demuestra más. Correcto, o sea, de hecho hay muchos estudios que demuestran que, imagínate, grupo control 1, grupo control 2 trabajan velocidad solo y en el otro trabajan fuerza, velocidad, movilidad, todas las demás, ¿no? Mejora más que el que hace específicamente velocidad. Y eso es por algo. Claro. Eso es por algo. Hay más adaptaciones. Correcto.
Vamos con el punto número, llevamos 3, ¿verdad? Sí, nos quedan 2 puntos. Vale, estos son un poco, este es un poco complicado de adivinar. Tiene que ver con el nivel del entrenamiento. ¿Cómo no puede entrenar un adolescente? Que no pueden hacer entrenamiento de alta intensidad. Exacto. A lo mejor. No puede entrenar intenso. Pues, a ver, hay un ejemplo muy claro. Quiero decir, si nos vamos, por ejemplo, a deportistas profesionales en ciertos deportes que tienen su pico de forma en un momento que está en medio de su crecimiento, quiero decir, es que da igual. Gimnastas, por ejemplo, gimnasia rítmica. El top de rendimiento se encuentra en un momento de su vida en el cual aún no están completamente desarrollados. 17, 18, 19. Y entrenan muy duro. Es un deporte en el que hacen un entrenamiento muy específico, de muchas horas y con unas intensidades de la leche. Entonces, mito fake total. Total. Aparte, si no entras intenso, cuando miras las pesas y te pones fuerte, cuando te pasas el día corriendo y al día siguiente estás bien, si no entras intenso ahí, que te recuperas súper fácil. Además de eso, claro, la recuperación es muchísimo más. Porque llega un punto que sí, puedes tener un nivel muy alto, puedes entrenar muy bien, puedes ser un animal, pero no te recuperas igual. Claro. Y la recuperación con esta edad es brutal. De un día para otro estás mejor. No, y de hecho se ve y hoy entrenan una cosa y mañana tienen entrenado otra cosa y mañana, ¿sabes? O sea, y el fin de semana se van con la bici con los colegas. Quiero decir, es muchísimo más recomendable quizá en esas edades que lo que hablábamos antes de decidir hacer ciertas prácticas deportivas que no hiciste nunca a los 45. De golpe. Claro. De noche a la mañana, te vas a hacer daño. Exactamente. Te vas a hacer daño. Nunca jugué a pádel en mi vida, no hice entrenamiento de fuerza en mi vida y me voy a jugar 2 partidas de pádel semanales. Fisioterapeutas, es vuestro deporte porque al final un porcentaje muy grande de los pacientes que tenéis vienen de prácticas deportivas que a lo mejor los practicantes o los deportistas que lo hacen no están en el punto suficiente de forma física para poder desarrollar. Y yo aquí en este punto quiero aprovechar para hacer un llamamiento, y es todas aquellas personas que empecéis a entrenar después de haber parado como unos 5 o 10 años o empezáis de cero, es muy importante tener paciencia y no querer hacer todo de la noche a mañana y hacer todo de golpe, porque eso va a hacer que el proceso tenga las patas muy cortas, porque vas a empezar a tope, muy motivado, en un mes o 2 te vas a aburrir, vas a ver que no es viable quizás entrenar todos los días, voy a tantas partidas, te vas a hacer daño, no te vas a recuperar. Es mejor empezar con menos y quedarte con ganas de hacer más, que te recuperes, ir mejorando poco a poco y lo vas a encajar mucho mejor en tu vida y tu cuerpo la va a asimilar mucho mejor. Y eso realmente en el largo plazo te va a dar muchos beneficios que hacerlo rápido y con ansiedad, porque eso de verdad lo veo siempre. Cuando una persona empieza con calma, mucho mejor. Mejora genial. Bueno, y eso en todos los ámbitos, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de nutrición. Sí. ¿Cuánta gente empieza una dieta como muy a tope? No, esto no. La tercera semana están picando cosas entre horas y demás. Entonces, yo creo que nuestra experiencia como entrenadores nos lo dice. Quiero decir, quien viene con paciencia, con calma para alcanzar sus objetivos, los acaba adquiriendo y además ¿cómo se dice? Reformula unos nuevos objetivos sobre esos, que eso es súper interesante. Es decir, yo vine aquí para que no me doliera la espalda. Ya, bueno, pero es que eso ya es pasado. Ya no me duele la espalda. Ahora quiero hacer 10 dominadas. ¿Sabes? Entonces eso está guay. Hay una frase que me dijo un amigo mío, Pablo, si lo ves, saludos. No sé si es suya, pero bueno, yo se la escuché por primera vez, que es paso corto, vista larga. Qué bueno. Paso corto, vista larga. Y yo la uso mucho cuando me agobio y tal, digo, venga, tranquilo, paso corto, vamos a hacer cosas poco a poco y vista larga. Y yo creo que eso es algo que funciona muy bien en general, para todo. Sin duda, sin duda. Bueno, y con esto nos queda solo un mito. Y vamos a tener que chivar porque no tengo ni idea. Se debe tener que chivar. Tiene que ver con... Bueno, es que esto es bastante parecido al anterior. Lo voy a decir. Y es que el entrenamiento es peligroso para los adolescentes. Bueno, va un poco unido a lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de las cargas, de tal. Que conste que es complicado el tema de hacerles
creer o que ellos entiendan, y hablo en este caso de las familias, no hablo de los propios adolescentes. El hecho de darle una pesa, de darle una barra, de poner una barra, pero si es muy pequeño, no pasa nada. No pasa nada. Pero claro. es que es complicado porque es la sobreprotección del adolescente con respecto a nuestra época, por ejemplo, es multiplicada por 15. O sea, no te puedes ni imaginar. Entonces, yo lo que sí os diría es que si apostáis por el entrenamiento de fuerza y decidís que vuestros hijos empiecen a entrenar fuerza, es que os rodeéis de profesionales adecuados que puedan hacer una buena planificación, una buena programación y que sepan muy bien qué cosas hay que tener en cuenta. Evidentemente, un trabajo de fuerza hecho de mala manera y con malas cargas y con tal, claro que es malo. Pero en adolescentes, en mayores y en cualquier tipo de población. Entonces yo creo que cualquier tipo de práctica realizada de manera adecuada por un profesional adecuado tiene todas las de ganar para cumplir el objetivo que se busca. Sin duda. Y yo creo que es incluso más peligroso el entrenamiento mal planteado, mal ejecutado en personas pues ya adultas que no tienen experiencia, que quizás en jóvenes. Porque al final una persona joven, aunque lo haga mal y se haga daño, es que se va a acabar recuperando. Correcto. Es que una semana va a estar bien. A ver, se puede hacer mucho daño, pero es que eres joven. Cuando te recuperas. Y ahí no hay factores de riesgo. Quiero decir, cuando somos mayores ya empieza a haber, hipertensión, colesterol. Es un juego distinto. Correcto. Hay que tener en cuenta otras cosas. Sí, sin duda. Bueno, pues creo que como conclusión podemos sacar que quizás pues, menos pantallas, más movimiento. Nos tenemos que aplicar quizás todos, porque vivimos rodeados de pantallas y cuando nos damos cuenta hemos pasado ahí un montón de tiempo haciendo scroll y demás, movernos más, ponernos en manos de profesionales cuando haga falta, dejar de llamar al profesor de gimnasia. Bueno, no, o llamarlo profesor de gimnasia, que así le dais un poco de chispa a ese día. Sí, porque así dais pie a que os expliquemos el motivo por el cual no. Sí. O sea, eso es guay. Por favor, a que sigáis llamando al profe de gimnasia o el chándal. ¿Cuántos correos tengo de trabajo gimnasia? Gimnasia, sin M. Ya puestos a hacerlo así, pues ya lo hacemos con todo. Darte las gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, por todo lo que nos has contado tu historia, por el trabajo que haces a diario con los chavales, que al final pues, es un trabajo que es muy importante y que creo que pues, quizás no se valora todo lo que se debería, que es como que, bueno, es el profesor que está ahí, pero bueno, el profesor de gimnasia... Perdón, el profesor de educación física ayuda mucho y creo que quizás es uno de los profesores con los que más se pueden abrir porque al fin interactúas, te mueves. Entonces, bueno, date gracias por tu trabajo que haces día a día y nada más. Gracias por estar aquí, Jorge. Gracias a ti y un placer, Ramos. Y ojo, que no quede yo aquí como un ¿cómo se dice? Que rajo, ¿sabes? De compañeros y tal, que no en todos los casos es así. Y que si realmente me gusta mi trabajo es porque me siento a gusto trabajando con los chavales y que para mí es eso. Levantarme cada día pues con nuevas expectativas y nuevas motivaciones. Qué guay. Así que nada, eso. Gracias por invitarme y nos vemos entrenando. Gracias a ti, amigo gorila.